Martes 26 de abril del 2022, bienvenidos amigos a la emisión estelar de Noticias 7, gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Saludamos en este momento con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Verónica, como siempre, un gusto acompañarlos, amigos televidentes, al final de su jornada para que, por supuesto, vaya a la cama bien informado de lo que ha sucedido en el Ecuador, el mundo y también en los deportes. Así es, precisamente. Damos paso inmediatamente, amigos televidentes, a los titulares. Bienvenidos. Decenas de estudiantes, padres de familia y docentes realizaron una marcha en protesta por la agresión sexual que habría sido objeto de una adolescente en un colegio de Quito. La ministra de Educación advirtió que se tomarán todas las acciones legales para proteger a la víctima. Más de 90 votos han aprobado en la Asamblea Nacional la creación de una comisión multipartidista que evalúe a los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura y la presidenta Guadalupe Llori. 137 municipios en el país con matriculación vehicular irregular, ha denunciado el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Se suspenderán miles de estos trámites mientras se realiza una investigación. En deportes, la primera semifinal de la Champions League en Europa, con el triunfo del Manchester City 4-3 en contra del Real Madrid de España. Y en lo internacional, la Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó a los países miembros de un preocupante incremento de casos de hepatitis aguda infantil. Vamos inmediatamente con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Estudiantes del colegio al que pertenece la menor que denunció un presunto caso de abuso sexual por parte de un conductor de transporte escolar en Quito piden a las autoridades justicia. Sus familiares aseguran que no dejarán en la impunidad este lamentable hecho. Un grito que desgarra. Un grito que refleja la indignación de los compañeros de colegio de la joven que denunció ser abusada sexualmente en un transporte escolar. Con este grito, sus amigos llegaron la mañana de este 26 de abril hasta el Ministerio de Educación junto con sus familiares a pedir una sola cosa. El pasado lunes 25 de abril, la familia de una menor de 14 años denunció que fue violada por el conductor del transporte escolar donde se dirigía a sus clases en modalidad vespertina. Ella fue la primera a la que él retiró de su casa en el sector de Llano Grande y posterior a este hecho le dio de tomar un preparado. Le mermó la razón a esta menor de edad. Procedió a vulnerarla sexualmente, a violarla. Porque no es que solamente abusó de ella y la dejó por ahí, sino que abusó de ella y tuvo el cinismo de dejarla en el colegio, llevarla todo ese trayecto haciendo el recorrido. Al llegar a la unidad educativa, la menor habría ido a la consejería estudiantil. Según sus familiares, hubo demora en el protocolo. Estuvo 4 horas mi sobrina ahí, 4 horas ahí en los cuales ellos llamaron a decir que estaba en estado etílico. La defensa inicial señala responsabilidad a la cooperativa de transporte. El dueño de este microbús también tuvo conocimiento. Tenemos una grabación en la cual se establece de forma textual que ella dice que el sujeto la violó. Con la complicidad de estas autoridades, el sujeto procedió a escaparse. La denuncia se puso por la familia días más tarde y su tía explica por qué. Es algo ilógico en ese momento tener cabeza para decir yo sé que hicieron esto con mi hija y yo sé a dónde ir. No es que porque nos hemos escondido, sino porque no sabíamos a quién más recurrir. No vamos a permitir que este nuevo caso de violación sexual quede en la impunidad. Andrea Orbe, Noticias 7. Y a propósito de este tema, tras conocerse este abuso sexual, las autoridades del Ministerio de Educación y demás instancias pertinentes se han pronunciado. Se inició una investigación de oficio a fin de poder esclarecer cuál fue el protocolo seguido por la unidad educativa el día que se conoció el hecho.
La respuesta llegó una vez que se conoció la denuncia de violencia sexual que familiares de una joven de 14 años interpusieron a las autoridades del Ministerio de Educación, pero también a las autoridades de justicia. El Ministerio de Educación está muy preocupado por este tema, estamos absolutamente indignados. No puede ser posible que esto esté pasando en el sistema educativo. Nos solidarizamos con la familia, con la víctima, hemos coordinado ya con la Fiscalía. Yo voy a ir a la Fiscalía personalmente a que esta gestión se resuelva en la brevedad posible, que aparezca la verdad y se sancione a las víctimas. Desde esta cartera de Estado se informó que al momento hay evidencias de que se habría actuado según lo indica un proceso establecido. Los protocolos que nosotros podemos verificar como institución que se han cumplido, tenemos la evidencia que se han cumplido, tenemos la copia de la denuncia ante la Fiscalía, tenemos la copia del informe remitido el mismo día por la profesional del Departamento de Consejería Estudiantil, que es la evidencia sobre la cual nosotros podemos evaluar los hechos que han sucedido. Sin embargo, esto no quiere decir que seguimos investigando cómo se dieron los hechos en ese mismo día. Según informó la Fiscalía, ya se abrió también un proceso de investigación. La ley nos exige además que nosotros esperemos que la justicia le declare culpable antes de que nosotros podamos inclusive hablar de culpabilidad, y lo que nosotros tenemos que hacer como institución del Estado es respetar el debido proceso y las normas. Hasta el cierre de esta edición se conoció que el Ministerio de Educación suspendió y pidió la renuncia a la rectora del colegio, que se vio involucrado por esta denuncia de abuso sexual. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en relación a este caso, en horas de la noche de este martes, autoridades del Ministerio de Educación, encabezadas por la ministra María Brown, indicaron que se solicitará la renuncia, o mejor dicho, se la han pedido ya a la rectora del colegio involucrado. Además, dijeron que no se cumplió con el protocolo respectivo al no acompañar a la víctima ni a los familiares cuando sucedió el hecho. Además, han señalado que se priorizó mantener la imagen del colegio y no de la víctima. Lamentablemente, amigos televidentes, la violencia sexual dentro de las aulas en nuestro país no es una problemática nueva. Entre el 2014 y el 2021 se registraron más de 28.000 casos, según recogen datos de la Secretaría de Derechos Humanos. El caso emblemático de violencia sexual en las aulas de Ecuador es el de Paola Guzmán Albarracín, quien en 2002, a los 16 años, se suicidó tras ser abusada sexualmente por el vicerrector de su colegio. Su caso fue el primero de este tipo en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. El fallo a favor de la víctima propició que Ecuador instituya el 14 de agosto como el día de la conmemoración de la lucha contra la violencia sexual en las aulas. Yo me siento un poco satisfecha, pero eso no me va a devolver la vida de mi hija. La ONG Human Rights Watch realizó en 2020 un informe sobre esta realidad que señala como un problema endémico y de larga data. Para sexto de básica, yo tenía 10 años. Recuerdo que nos hacía ver pornografía en la tele. Ese fue una parte del testimonio de Jennifer Real, una de las sobrevivientes del caso Ampetra, en el que un profesor abusó sexual y físicamente de 41 niños y niñas en una escuela privada de Quito en 2010. Según contabiliza la Secretaría de Derechos Humanos, de 2014 a 2021 hubo 28.154 casos de violencia sexual en el ámbito educativo. Esto incluye casos de violencia sexual cometidos por personas fuera del sistema educativo, cometidos por personas dentro del sistema educativo, relacionados con docentes y autoridades, con el personal administrativo y de limpieza, y también relacionados con estudiantes como presuntos autores del hecho. Carolina Bastante, Noticias 7. Y cuando regresemos, amigos televidentes, de la pausa, las Fuerzas Armadas destruyeron 2.100 armas que fueron decomisadas en los últimos 120 días. Ya les contamos los detalles cuando regresemos. Les invitamos, amigos televidentes, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Y una noticia que se ha confirmado a inicios de esta noche. A través de un oficio, el general en servicio pasivo Luis Hernández ha presentado su renuncia
a la cartera de Defensa, cargo que lo desempeñó desde el pasado 18 de octubre del 2021. En una carta dirigida al señor presidente dice: con un saludo cordial, permítame, señor presidente, presentarle mi renuncia como ministro de Defensa que he venido desempeñando desde el 18 de octubre del 2021. He cumplido en estos 6 meses con las políticas impuestas por su digno gobierno, con la entrega y por el camino que he creído es el correcto para llevar a las Fuerzas Armadas al servicio de los más altos intereses del país. Me despido, señor presidente, agradeciendo su confianza, al mismo tiempo que hago llegar mis mejores deseos para usted y su gobierno, ya que su éxito será sin duda el de todos los ecuatorianos. Seguimos informando, amigos televidentes. El presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, cuestionó la petición hecha por los titulares de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura sobre el recurso de habeas corpus. Sin embargo, para el jurista Rafael Ollarte, la Corte Constitucional tiene la obligación de resolver el presunto abuso de esta figura constitucional. Las manifestaciones públicas. El propio Alí Lozada en su pronunciamiento deja claro la falta de lo que él considera un procedimiento jurisdiccional a lo solicitado por los titulares de la Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Ha establecido jurisprudencia obligatoria sobre esa materia en más de 20 sentencias. Jurisprudencia que permite identificar de manera clara cuándo esa garantía ha sido objeto de abuso. Por ello, hace un llamado de atención a los otros poderes del Estado por haber, según dice, intromisión en las acciones de la Corte. Las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional. Su jurisprudencia sobre el habeas corpus, así como la institución del precedente constitucional vinculante. Algo que, según el catedrático y constitucionalista Rafael Ollarte, no es tan cierto y que la Corte Constitucional sí debe tomar en serio este pedido, y lo explica con ejemplos. Bueno, a mí me vale, porque esto no es un proceso, pues. Entonces, como esto no está dentro de un proceso, entonces váyase nomás. Lo que te están pidiendo es una corrección jurisprudencial, porque sí tienes casos, pues no, has resuelto 20, pero sí tienes más. A ver si podemos ir a ver todos los casos que están ahí amontonados y vas a encontrarte acciones extraordinarias respecto de habeas corpus negados o concedidos también. Vas a encontrar acciones extraordinarias. Casos de selección, ¿cuántos habeas corpus hay al día? No son 2, pues. Y las sentencias ejecutorias de los casos de habeas corpus, ¿a dónde van a parar? A la Corte Constitucional para el sistema de selección. La Corte crea esto del habeas corpus correctivo en los casos de sentencia ejecutoria. Por todo esto, dice, la demanda ciudadana y la opinión pública están a la espera de que el derecho de habeas corpus no sea solo para los privilegiados, sino para todos, según el catedrático. Cuando esta cuestión se te sale de las manos, tú como Corte sí tienes que decir, bueno, perdón, están utilizando mi sentencia, porque para la salida de Glass, para la salida del señor de los choneros, para este otro que estaba con un proceso de extradición por narcotráfico con los Países Bajos, lo que antiguamente llamábamos Holanda, y le hemos negado por un habeas corpus, bueno, entonces hay algo malo en mi jurisprudencia. Byron Galarza, Noticias 7. Es decir, firme, ya no hay más recursos. En otro tema, el presidente de la República habló sobre proyectos de infraestructura que se planificarán en los próximos 3 años de su gobierno. En su encuentro semanal con los periodistas, además detalló los planes que se ejecutarán respecto a la inversión extranjera y la reactivación económica. El presidente Guillermo Lasso, durante su espacio semanal radial, habló de temas de coyuntura nacional, atracción de inversiones. En Argentina y en Uruguay mantuve reuniones con inversionistas, donde hicimos la presentación del Ecuador Open for Business, tanto en hidrocarburos, en minerales, en energía, en telecomunicaciones y en infraestructura. Y Ecuador pasa por un muy buen momento económico para atraer esa mirada de los inversionistas internacionales en estos sectores que he mencionado fundamentalmente. Producción petrolera. Ya hemos abierto el primer pozo petrolero de Ispingo en la plataforma A, donde hay cerca de 36 pozos. Hemos abierto el primer pozo con una producción promedio de 3.600 barriles diarios de petróleo.
y esperamos, según me informa el presidente de Petroecuador, que hasta finales de año podamos inaugurar la apertura de los 36 pozos del bloque A en la zona de Inspín. Proyectos de infraestructura. Suma un total de cerca de 14.000 millones de dólares y hay proyectos que por ahora son todavía materia de estudio, como el tren multipropósito, la trayectoria histórica del tren desde Durán hasta Ibarra, pero al que pretendemos añadirle 2 ramales adicionales, uno al norte que conecte la producción minera del norte con Esmeraldas y otro al sur que conecte la producción minera del sur del oriente de la Amazonía ecuatoriana con Puerto Bolívar. Andrea Orbe, Noticias 7. Crédito a los... Seguimos informando, amigos televidentes. El nuevo superintendente de compañías, Marco López, estará en el cargo hasta el 2024. López fue elegido como reemplazo de Víctor Amchundia, quien fue destituido por la Asamblea el año pasado por un supuesto incumplimiento de funciones. López es ingeniero de profesión y se ha desempeñado como miembro del directorio del Banco Central, vocal de la Junta de Regulación Monetaria, entre otros cargos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo designó por 4 votos a favor y la ausencia de 3 consejeros. La Asamblea lo deberá posesionar en los próximos días. Mucha atención, y hace pocas horas la Asamblea Nacional ha resuelto crear esa comisión que evaluará a los miembros del CAL y a la presidenta Yori. Con 81 votos y solo 3 abstenciones, esta comisión ha sido designada para evaluar, como hemos dicho, a los miembros del CAL. En una accidentada sesión, el Pleno de la Asamblea dio paso a la moción presentada por la legisladora de UNES, Marcela Holguín, para conformar la comisión que investiga a Guadalupe Yori por supuesto incumplimiento de funciones. Sobre usted no solo llueven denuncias por incumplir sus funciones como representante del primer poder del Estado, también llueven denuncias de diezmos, de corrupción y de repartos. ¿Por qué llegar tan lejos para evitar una simple evaluación? ¿A qué le tiene tanto miedo? Con 81 votos a favor se apoyó la creación de la mesa multipartidista, que estará conformada por Peter Calo de Pachacutic, Pamela Aguirre de UNES, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática y el legislador independiente John Vinuesa. En 35 días, esta mesa de trabajo deberá entregar un informe en el que determine si las acusaciones contra Yori tienen sustento y es viable o no la destitución de la titular de la Asamblea. Tras esto, Yori tendrá 5 días para ponerlo en debate en el Pleno. La moción presentada por Holguín se sustenta en las denuncias presentadas ante el CAL por parte del asambleísta Esteban Torres, que señala que Yori habría incumplido en funciones respecto a la apelación de la presidencia realizada en la sesión del Pleno del 24 de febrero, y una segunda denuncia sobre la no reinstalación de las sesiones 766 y 759, suspendidas en febrero, cuando la ley estipula 30 días para la reanudación de las mismas. Ante esto, la titular del Legislativo a través de su cuenta de Twitter señaló: en un proceso lleno de vicios, se han pasado la ley por debajo de la mesa y metieron por la ventana la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc. Esta decisión de la mayoría de asambleístas sienta un precedente nefasto para nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. Ahora hacemos una pausa, amigos televidentes, pero más adelante les vamos a contar sobre los reclamos de los usuarios del registro civil en la ciudad de Guayaquil. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Luego de varios meses de operativos de control de armas, municiones y explosivos, las Fuerzas Armadas destruyeron 2.100 armas decomisadas. Veamos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Departamento de Logística y Control de Armas ha destruido más de 2.100 armas de fuego en Guayaquil.
además de 1.000 accesorios decomisados e incautados y entregados de manera voluntaria a los centros de control a nivel nacional. Una vez transcurrido el tiempo de almacenamiento, el reglamento dice que se debe destruir al estar obsoletos. Y esto ha sido en las instalaciones de la empresa Andec en Guayaquil. Fueron 2.012 armas de fuego, 137 armas no letales, 1.093 accesorios de ese material, objetos de control y se destruyeron a través de una ordenanza judicial y una disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tras la disposición del Ministerio de Defensa Nacional. Mayron Galarza, Noticias 7. Otros temas ante la emergencia en el registro civil por la falta de material. Los usuarios en Guayaquil, sobre todo, buscan tramitar sus documentos en el registro civil municipal. Las dependencias del registro civil municipal actualmente atienden un promedio de 1.500 personas a diario que buscan la obtención del documento de identidad. El director de la sede central de la entidad dijo que cuentan con el personal y los recursos suficientes para abordar la demanda sin inconvenientes. Nosotros aquí no necesitamos lo que es el turno en la página web. Aquí viene la persona presencialmente y es atendida y hoy mismo sale con su cédula. Simplemente, José Luis, un poquito más de paciencia. El pasado viernes, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación declaró a la institución en emergencia con la finalidad de agilizar los procesos de contratación de los insumos necesarios para atender la demanda. La gente aguarda por la obtención de su documento. Sus hijos empiezan clases y lo requieren para diversos trámites. La cédula de identidad estoy tratándola de renovar, pero no se puede. No lo tuve porque me toca, no alcanza el turno. Tuve que venir aquí desde las 7 de la mañana, me mandaron a una cola, después me dieron un turno. La Dirección General de Registro Civil implementó varias estrategias para contribuir a un mejor servicio. La extensión de vigencia de las cédulas expiradas o por expirar es hasta el 30 de junio y el uso del certificado de identidad y estado civil tiene la misma validez que la cédula. Solamente 16 de 147 municipios han presentado los protocolos para corregir irregularidades dentro del proceso de matriculación vehicular. Veamos a continuación, amigos televidentes, de qué se trata. Que se matriculen 1.700 autos robados a nombre de otras personas y sin pagar impuestos les sonará impresionante. Pero es más extraordinario que 110.000 vehículos se hayan matriculado en el país sin pagar las tasas que por ley corresponden. Se dispuso a los municipios que anulen todos los procedimientos, es decir, quienes deben depurar los procesos de matriculación son los municipios. La semana pasada, la Agencia Nacional de Tránsito dio un ultimátum de 72 horas que se cumplió el viernes a los 147 municipios en donde se identificaron irregularidades. De estos 141 municipios, solo 16 cumplieron con lo ordenado por la ANT y finalizado el plazo, 131 municipios y mancomunidades se quedaron sin matriculación desde este lunes. Mantenemos cerrada la agencia de tránsito para poder resolver lo que son los problemas de los trámites irregulares. El protocolo que exigió la ANT busca que aquellos funcionarios municipales que tenían acceso al sistema de matriculación ya no lo puedan usar y así evitar más casos de corrupción. El GAT de Mocache es uno de los 131 que aún no ha entregado el documento a la ANT. Vía comunicado, aceptó las irregularidades. Nuestras arcas municipales han sido perjudicadas con un monto aproximado de $380.000. La alcaldesa María Cristina Holguín ha dispuesto al procurador síndico del GAT municipal del Cantón Mocache inicie las acciones legales. En otros casos, los municipios enviaron el nuevo protocolo de matriculación, sin embargo, tuvieron que repetirlo. Y estamos trabajando actualmente de manera técnica y legal para poder responder a todos los conflictos. Tras la denuncia de la ANT, los 147 municipios deberán depurar sus bases de datos, es decir, eliminar la matriculación de 110.000 vehículos que se matricularon con irregularidades. Y las estadísticas de contagios de COVID-19 en Ecuador son positivos, porque van a la baja, obviamente. Así lo ha señalado el viceministro de Gobernanza y Vigilancia, José Ruales, quien ha asegurado que la pandemia se está extinguiendo en algunas provincias.
El plan de vacunación y las medidas implementadas por el gobierno en contra de la COVID-19 dan al final del día noticias importantes para el país. Este lunes, durante una visita a Cuenca, el viceministro de Salud, José Ruales, refirió que el número de casos en la mayoría de cantones y provincias del país tiene una tendencia a la baja. Tenemos ya provincias en donde prácticamente se ha extinguido la pandemia, como la provincia de Santa Elena, en donde ya no hemos observado casos las últimas 2 semanas o defunciones las últimas 4 semanas. Sin embargo, contó que así como hay provincias en donde la pandemia prácticamente dejó de existir, hay otras como Manabí, en donde aún se reportan muertes por el virus, pero también otras como Azuay, Guayas o Pichincha, en donde las cifras aún no permiten la extinción. La incidencia de casos atendidos en Azuay fue de 46 casos la semana pasada, y en el caso de Guayas fueron 22 casos, y en el caso de la provincia de Pichincha tuvimos 135 casos. Y aunque los números son favorables, Ruales insistió en la necesidad de seguir vacunándose con una tercera o cuarta dosis. Los mayores de 50 años siguen siendo vulnerables. La exposición de estas cifras ante el COE Nacional será el próximo 3 de mayo, en donde es probable que se tomen decisiones como el retiro de la mascarilla en el espacio público. Y cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, Kiev derrumba un monumento histórico por decisión del alcalde de la capital ucraniana. Tenemos los detalles de esta y otras importantes noticias internacionales al regresar de la pausa. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta internacional por el incremento de casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido en una docena de países. Los casos de hepatitis aguda en niños siguen aumentando. La voz de alarma la dio Reino Unido a principios de este mes y hasta este momento ya son 170 los enfermos en una docena de países, en su mayoría europeos. La enfermedad genera interrogantes e incluso temor de una nueva epidemia, ya que el origen de esas graves inflamaciones del hígado sigue siendo desconocido, según el Centro Europeo de Prevención y de Control de Enfermedades. Un brote que no es usual, se están analizando qué tipo de virus pueden estar en relación con él. Tenemos 73 casos que tienen un adenovirus, el F41, que están infectados por adenovirus. Estos adenovirus son adenovirus típicos que afectan en edad pediátrica. 10% de estos niños ha requerido trasplante hepático. Los primeros casos surgieron en Reino Unido, que ahora cuenta con 114 enfermos. Luego se reportaron en España, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Italia, Francia, Noruega, Rumanía, Bélgica y fuera de Europa, Israel con 12 casos y Estados Unidos con 9. Los niños afectados tienen de 1 mes a 16 años, pero la mayoría son menores de 10. La enfermedad ya se ha cobrado la vida de un menor. De momento, una causa infecciosa parece lo más probable, pero no se ha establecido ningún vínculo común con un alimento contaminado o tóxico que pueda ser identificado. Según el Centro Europeo de Prevención y de Control de Enfermedades, entre los casos británicos, muchos niños mostraron signos de ictericia y algunos pacientes reportaron síntomas gastrointestinales, incluyendo dolor abdominal, diarrea y vómitos. Una veintena de los pacientes dieron positivo de COVID-19, pero según los expertos, no se ha encontrado de momento relación con el SARS-CoV-2, ¿no? Con el virus de la COVID, tampoco con la vacunación de la COVID, ni tampoco con otros virus habituales. La hepatitis es una inflamación del hígado como reacción a un virus, a tóxicos o a enfermedades autoinmunes o genéticas. Su evolución suele ser benigna y sus principales síntomas se resuelven rápidamente, pero el aumento del número de niños afectados por una súbita hepatitis es inusual y preocupante, según científicos del Centro de Investigación sobre el Hígado de la Universidad de Birmingham. El reciente lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental por parte de Rusia es un llamado de advertencia a Occidente sobre el riesgo de una guerra nuclear. ¿Qué ocurriría si Putin decidiera utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania? ¿O son meras amenazas de Putin mientras su guerra en Ucrania se tambalea? Rusia prueba un nuevo misil balístico intercontinental. Un arma estratégica capaz de destruir una ciudad al otro lado del planeta.
Putin enseña músculo nuclear mientras su guerra en Ucrania se tambalea. Esta arma única aumentará el potencial militar de nuestras Fuerzas Armadas. Proporcionará seguridad frente a las amenazas externas y hará que quienes quieran utilizar una retórica agresiva para amenazar a nuestro país se lo piensen dos veces. Para Occidente esto es una amenaza mucho más plausible. Este lanzador puede disparar armas nucleares tácticas, misiles de corto alcance con cargas más pequeñas, menos destructivos, diseñados para destruir aeródromos, barcos y columnas de tanques. El temor es que Putin llegue a utilizar un arma nuclear táctica si le resulta imposible doblegar a Ucrania con medios convencionales. Si Vladimir Putin decide utilizar un arma de ese tipo, y esperemos que no lo haga, las consecuencias serán graves y no hay duda de que cambiará el mundo de manera significativa. Durante la Guerra Fría, la respuesta occidental a un ataque nuclear estratégico contra sus ciudades era clara y simple: un enfrentamiento termonuclear global. Pero, ¿y en caso de un ataque táctico a pequeña escala en Ucrania? ¿Respondería Occidente del mismo modo, arriesgándose a que estallara una guerra nuclear total con Rusia? Es la cuestión que ocupa a los líderes occidentales mientras continúa la guerra convencional en Ucrania. Mientras tanto, les contamos, amigos, que Kiev derrumba un monumento histórico por decisión del alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko, justificado, según él, por el deseo de Moscú de destruir el Estado y a los ucranianos con la invasión del país lanzada el 24 de febrero pasado. Kiev derrumba lo que quedaba de la amistad entre Ucrania y Rusia. Un monumento histórico de la época soviética, representando la relación entre ambos países, el arco de la amistad de los pueblos. Todavía más simbólica fue la caída de la cabeza de una de las figuras de la estatua, la que representaba a un trabajador ruso, cuando el monumento estaba siendo desmantelado este martes. Decisión del alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko, justificada, según él, por el deseo de Moscú de destruir el Estado y a los ucranianos con la invasión del país lanzada el 24 de febrero. Según el alcalde, otros 60 monumentos y carteles relacionados con la Unión Soviética y Rusia serán desmantelados próximamente. También se renombrarán más de 460 calles. Elon Musk dice que espera que inclusive sus peores críticos sigan en la plataforma Twitter porque justo eso es lo que implica la libertad de expresión, señaló el empresario que adquirió la red social por $44.000 millones. El mes pasado, Elon Musk celebraba con visible alegría la apertura de una fábrica de autos en Berlín. Y ahora el hombre más rico del mundo seguramente esté otra vez de celebración tras llegar a un acuerdo de $44.000 millones para comprar Twitter y privatizar la empresa. Aunque está lejos de ser la red social más grande o rentable, Twitter es un medio extremadamente influyente. La dirección de la empresa inicialmente intentó rechazar la adquisición, pero los accionistas se mostraron favorables al acuerdo luego de que Musk garantizara la financiación. El cofundador de Tesla, aquí en imágenes de archivo, afirma que quiere utilizar la red social para defender la libertad de expresión y escribió en un tuit: «Espero que incluso mis peores críticos sigan en Twitter, porque justo eso es lo que implica la libertad de expresión». La postura de Musk sobre la libertad de expresión ha llevado a algunos a especular que podría desbloquear al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expulsado de Twitter en 2021 tras el asalto al Capitolio. Desde la cuenta oficial de Twitter de los republicanos de la Cámara de Representantes, incluso instan a Musk a dejar libre a Trump a partir del lunes. La Casa Blanca rechazó pronunciarse sobre el posible retorno de Trump a la plataforma, pero la secretaria de prensa señaló que Biden está preocupado por la influencia de las redes sociales. No voy a comentar ninguna transacción. Lo que sí puedo decirles es que independientemente de quien posea o dirija Twitter, el presidente lleva tiempo preocupado por la influencia de las redes sociales. El poder que tienen sobre nuestras vidas justifica que deban rendir cuentas por los daños que causan. Pero para quienes se preocuparon por la reaparición de Trump en Twitter, también hubo buenas noticias el lunes. El propio Trump declaró a Fox News que no volverá a Twitter y que en su lugar seguirá estando presente en su propia plataforma nueva.
Estados Unidos reunió a 40 países aliados para desarrollar una estrategia precisamente para reforzar las fuerzas militares de Ucrania. Les contamos a continuación detalles de esta y más noticias del mundo en el siguiente resumen, amigos. Un total de 5.688 migrantes de unos 40 países, entre ellos Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Colombia, fueron localizados en las últimas 2 semanas por las autoridades migratorias. Casi 2.000 personas viajaban en núcleos familiares y 680 de ellos son menores de edad. Los migrantes fueron hallados en cajas de tráilers, remolques para ganado u ocultos en compartimentos de autobuses en condiciones de hacinamiento. Estados Unidos congregó este martes en Alemania unos 40 países aliados para armar más a Ucrania frente a Rusia, coincidiendo con una visita del secretario general de la ONU a Moscú, donde reclamó un alto al fuego lo antes posible. Si bien en marzo las fuerzas ucranianas lograron repeler la ofensiva rusa contra la capital Kiev, Moscú va avanzando lentamente en el sur del país y en el Donbass, una zona parcialmente controlada por los separatistas prorrusos desde el 2014. Durante un desfile militar en Pyongyang, en el que se exhibieron los poderosos misiles balísticos intercontinentales, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió acelerar su desarrollo de armas nucleares. Corea del Norte enfrenta duras sanciones internacionales por su programa nuclear y las negociaciones para convencer a su líder de desistir de ese programa han sido infructuosas. Pekín lanzó este martes un testeo masivo de coronavirus para casi todos sus 21 millones de habitantes, mientras crecen los temores de que la capital china termine con un duro confinamiento como Shanghái. No obstante, el responsable de sanidad municipal dijo que la expansión del virus en Pekín estaba dentro del margen de control. La capital registró hoy 33 nuevas infecciones, muy lejos de los 16.000 nuevos casos en Shanghái. Antes de finalizar, amigos televidentes, les contamos lo siguiente. La historia a continuación muestra la manera divertida en la que un venezolano en Argentina le salió al paso a los momentos difíciles. Jorge El Chamo Rodríguez se dedica al oficio de entregar comida a domicilio. Veamos cómo lo hace. Jorge Luis Rodríguez nació en Caracas y desde hace 4 años vive fuera de Venezuela. Primero pasó por Perú y luego, hace 2 años y medio, llegó a la Argentina. Buscó trabajo como artista, su verdadera pasión, pero el éxito no lo acompañó. Sin rendirse, decidió incursionar en el negocio de delivery, hasta que llegó a convertirse en el delivery loco, una figura de interés en las calles de Buenos Aires. En principio comencé a hacer contenido para mí, yo creaba contenido para otra empresa de parapentes. Recuerdo que quedé sin empleo por cuestiones de tiempo. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora a estas alturas? Bueno, vuelvo al delivery. Y ya que estaba creando contenido para otras personas, dije, bueno, voy a empezar a hacerlo para mí y disfrutarlo como tal. Allí fue donde, bueno, inicié como a crear contenido hasta que me di cuenta de lo que tenía en mis manos con el delivery. Dije, bueno, puedo fusionar mi trabajo de delivery con lo que me apasiona, que es el amor por el arte, ¿ok? Como tal. Y bueno, ahí nació el Delivery Loco, inspirado en un programa de televisión venezolano, el de Loco Video Loco. Era basado en bromas, cámaras escondidas, y hasta que llegué el punto en que, bueno, vi una tendencia en las redes sociales. Le dije a mi chica, vamos a hacer este video con el estilo del delivery, y bueno, nada, y empezaron a retarme los seguidores de que hazlo en serio, y al día siguiente salí como el propio loco a hacerlo. Hola. Hola, buenas tardes. Soy el Delivery Loco para una entrega especial. Sí, ahí abajo. Gracias. Yo hago un estudio previo. Cuando toco el timbre y escucho el tono de voz en la forma que contesta, aparte de eso me presento como el Delivery Loco, vengo a hacer una entrega especial y bueno, si se ríen en el momento es una buena señal. Si no, igual sigo con el proceso, pongo mi música, hago un movimiento corporal y si veo que hay expresión corporal de la otra parte positiva, el show sigue. Si no, finjo demencia y no ha pasado nada. Para mí no es fácil estar lejos de mi casa, digamos que prácticamente solo. Considero que nunca estamos solos, estamos rodeados de millones de personas, como pueden ver detrás de mí. Siempre va a haber alguien con quien hablar y lo hago. ¿Qué queda para los demás que de repente tienen su familia, estás en tu propia casa, tienes un empleo que quizás es el que deseas? ¿Por qué no seguir adelante? Pero créeme que cuando sonríen y se unen a la onda que llevo, a veces me dicen no le dieron propina. Y siempre respondo lo mismo, ¿qué mejor propina que una sonrisa? Que esa buena vibra, que esa energía positiva que se necesita y que incluso me recargo y me sirve para seguir adelante.
y provocando sonrisas en cada entrega es que este venezolano se gana la vida. Dice que es su mejor gasolina para seguir adelante. Bueno, la actitud ante la vida y la adversidad no es un ejemplo para todos. Verónica. Y de esta manera nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta emisión informativa. Y recuerden que mañana a las 7 horas en punto estaremos con ustedes en una nueva emisión de Noticias 7. Tenemos importantes entrevistas a propósito, Byron. Así es, Verónica, estará con nosotros la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, María Fernanda Rivadeneira, para contarnos cómo avanza el concurso para tener un nuevo contralor. Hoy ha sido designado, como hemos escuchado, el súper de compañías, y también el doctor Antonio Gagliardo, ex juez constitucional. Nos hablará sobre la pertinencia o no del habeas corpus. Hasta mañana. Nos vemos. Que descanse.